Vamos a ver el capítulo 3, a ver hasta dónde llegamos. Para que tengan sus Biblias ahí, para que me apoyen, ya que a lo mejor no funciona. Ahí tengan su Biblia en el capítulo 3 de Mateo. Una pregunta. ¿Han observado ustedes que cómo clasificamos nosotros o sus conocidos a las personas como importantes? ¿Sí han visto? O sea, cuando tú ves a alguien dices, ese sujeto se ve que es importante. ¿Por qué lo dices? Se ve que esa señora es importante. ¿Por qué lo dicen? Si es que lo has pensado. Por su físico. Por su físico, aquí la hermana muy superficial. No, no es cierto. No. A ver, Andrea, ¿usted qué opina? Cuando ve a alguien dice, se ve que es importante ese muchacho. ¿No? Todos son insignificantes para usted. Por eso, muy bien. Honesto. Muy bien. Bueno, el punto es que si analizas, realmente el mundo tiene sus propios estándares. Como dijo la hermana, es verdad. Pero hay algunos que clasificamos a la gente como importante por su educación, ¿no? El doctor, ¿no? Por su posición social, ¿no? Ellos son de los Félix, los Ibarra. O sea, saluda a los diferentes, ¿no? Por su posición económica, ¿no? Gente muy adinerada, que ellos son los que tienen aquí, los que mueven los negocios aquí, entonces, pues son gente muy importante, hasta los prestamos así, son gente muy importante, ¿no? Logros académicos, ¿no? Tiene 3 maestrías, ¿verdad? Logros deportivos, logros políticos, es la 3ª vez que es nominado como diputado, o sea, que debe ser alguien muy importante, o como dijo la hermana, ¿no? Por su apariencia, ¿sí? De hecho, hay muchos que tienen ahí colgados en su oficina. Si tú entras con los médicos especialistas, tienen un montón de títulos, reconocimientos, diplomados, ¿no? No sé por qué los tienen ahí. Tú ya sabes que son médicos, pero pues, bueno, quién sabe cuáles serán los motivos de ellos, ¿no? Pero es mostrar sus logros y reconocimientos para que tú más o menos puedas ver lo importante que es esa persona. ¿A dónde voy con esto? Si sabes cómo Jesús mostró quién es importante. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús, humano, y vino al mundo, ¿cómo era Él? Según los cánones del mundo. Era alguien importante. ¿Sí o no? Él, al parir, sus padres, porque no se asusten con la palabra correcta, sus padres buscaron el mejor hospital particular que había, ¿verdad? Para poder tener ¿ya funcionó? Okay. No, ¿verdad? ¿Dónde nació él? A ver, las que dan clase a los niños, los maestros. ¿Qué dan? No, ¿en qué nació? No, en dónde, sí. ¿Qué es un pesebre? Soy muy bonito. ¿Qué es un pesebre? Pues puede ser, en sí el pesebre, no sé, pero nació en de paja, o no, de los animales. Pues es un establo, es como un establo. ¿Sí saben cómo es un establo? Lleno de moscas, lleno de excremento, bastante apestoso, lleno de, pues el día de hoy, de infecciones, ¿no? Para los que son. Y un pesebre, pues es el lugar donde a veces comen los animales, donde decir, entonces el animal escurre, un caballo, una vaca escurre mucha baba, moscas, excremento, bla, 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 ¿no? Bueno, pues ahí en esa partecita, ahí lo pusieron al Señor, ¿no? Claro. La familia, la clase social de Jesús, ¿cómo era? ¿Era de la aristocracia? No, para nada, era una familia muy sencilla, tal vez de clase baja, ¿no? Es más, él vivía ¿en dónde? En Nazaret. ¿Se acuerdan qué expresaban de Nazaret? ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? O sea, como diciendo, ese pueblucho puede haber algo muy importante. Pues de ahí venía el Mesías. ¿Sí? O sea, ni siquiera el padre dijo, vamos a ponerlo en la capital, Jerusalén. No. ¿Su padre qué fue? Tenía una empresa muy grande de carpintería, ¿verdad? ¿Sí? La hermana Daniela dice que sí. No, ¿verdad? Era hijo de un carpintero, ni siquiera tenía su propia carpintería Jesús, ¿verdad? No recibió una educación formal, no fue a la universidad, no tuvo negocio, no tuvo herencia, no tuvo posición social, no tuvo posición política destacada. Es más, antes de morir no dejó herencia. O sea, para los cánones del mundo, Jesús es alguien sin importancia y un fracasado, socialmente hablando. ¿Sí?
Pero como estamos hablando del capítulo 3, Juan el Bautista, ¿cómo era? Según los cánones del mundo. ¿Sí sabes dónde vivía? ¿De adulto? ¿Dónde vivía? ¿Dónde vivía Jesús? Dijo Jesús, Juan. En el desierto. ¿Quién se va a vivir al desierto? ¿Quién vive en el desierto? Era un ermitaño. Entonces ella vivía casi solo. No se sabe si tenía esposa, hijos, que lo más seguro es que no. ¿Sí? No gozaba de popularidad, no era sociable. ¿Sí? No tenía familia. Se le conoce como una asceta. ¿Sí saben qué es un asceta? ¿Sí? Alguien que practique el ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? ¿Qué es el ascetismo? Explícales, Josimar. El ascetismo es la creencia de que si, por ejemplo, hay gente que se golpea el cuerpo para expiar sus pecados. Sí, digamos que entre más te despojes de cosas materiales y vivas lo más austero posible, eso es para mucha gente es muy humilde, es más espiritual eso, ¿no? Pues él era asceta, o sea, alguien que vivía casi sin cosas materiales, con lo mínimo necesario. De hecho, acuérdate cómo era su ropa, de pura marca, ¿verdad? Era una túnica de piel rústica, ni siquiera piel bonita, tratada, no, piel rústica, así andaba el amigo. Imagínate su aspecto, había tenido el cabello largo, greñas, barbón, delgado, marcado, súper bronceado, ¿verdad? Por andar en el desierto. ¿Qué comía? Él sí iba a los mejores restaurantes, ¿verdad? Así como nosotros. ¿Qué comía? Miel y ¿qué más? Pero langosta, cuidado, porque langosta aquí, el término de langosta aquí es que comen los ricos. No, ¿qué eran las langostas? ¿Qué son las langostas según la Biblia? Son chapulines, son los chapulines grandotes que vuelan y caen plagas, entonces se los comen, pues, tienen mucha proteína. Josimar se los come, ¿sí o no? Quesadilla sin queso, pero con chapulín. Pero nomás para que vean, entonces dices tú, ese amigo, ¿qué hizo en la vida? No logró nada. Ve cómo vivía. No es un ejemplo a seguir. Mas, sin embargo, Jesús hizo una expresión de él bien tremenda. Acompáñenme en Mateo 11, del 7 al 11. Y lo lee hermano Paul, por favor. Mateo 11, del 7 al 11. Lo va a leer hermano y lo va a explicar. Dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O saliste a ver a un hombre cubierto de vestidos delicados? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta, porque este es quien está escrito: he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús aquí? ¿De Juan? Se está expresando de Juan. O sea, que saliste a ver al desierto, alguien con vestiduras muy delicadas. No, esos están allá en el palacio con los reyes, allá con toda la pompa. No, este amigo. Pero era un profeta. Sí, pero más que un profeta, dice el Señor, ¿no? Y luego cita un versículo del Antiguo Testamento para dar a entender que esa persona a la que está hablando el Antiguo Testamento es Juan el Bautista. Es alguien importante, más que un profeta. Y luego el 11 dice, así que te digo, entre los que nacen de mujer, o sea, cualquier ser humano, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. O sea, de todos los profetas del Antiguo Testamento, el más grande que ha existido es Juan el Bautista, para el Señor Jesús. No, sin embargo, para nosotros este amigo, pues, óyeme, ¿no? Ay, me daría vergüenza invitarlo aquí a predicar. ¿Sí me explico? ¿Te fijas cómo es diferente los cánones o parámetros del mundo a los de la Biblia? Ahora, ¿por qué dijo eso el Señor? La verdad, yo no le conozco milagros a Juan. No salvó a muchos, no predicó tanto tiempo,
Empezó a tener algunos discipulados, pero en cuanto Jesús empezó el ministerio, la mayoría se fueron con él, o sea, no hizo gran cosa. Porque es más importante entonces, es más importante que Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Elías, David, según las palabras de Jesús, como profeta. Como profeta. ¿Sí? No como rey, como profeta. ¿Por qué? Si los demás hicieron más que Juan. ¿Por qué es más grande? Explíquenme. ¿Por qué? ¿No? Porque venía a servir. Creo que el propósito de la vida de Juan era al servicio del Señor y a eso se dedicó nada. Sí, en parte es correcto. Claro que vino a servir ya al Señor específicamente, pero más que nada por su ministerio, el llamado, la vocación que le dieron, ¿verdad? Él fue el único escogido y preparado desde el Antiguo Testamento para el inicio del ministerio del Mesías. Qué tremendo, ¿no? O sea, él, después de 400 años de absoluto silencio de parte de Dios, no les mandó ningún profeta, nada, absoluto. De repente viene el Mesías, pero viene alguien que lo anuncia primero, y el escogido es Juan el Bautista. Lo más importante que puede existir en la vida es el Mesías, y el que se haya humanado es algo del plan sumamente importante, y el que alguien venga y avise es la noticia más importante. Por eso fue el más grande de todos, porque él anunció la llegada del Mesías, después de haber esperado miles y miles de años. Acuérdate que se le dijo a Adán y Eva, ellos creyeron que sus hijos, posiblemente uno de ellos serían. O sea, te estoy hablando que 8,000 años atrás. ¿Sí? Y para los judíos, especialmente el tan esperado Mesías, el verdadero rey de los judíos, haría su aparición, ¿no? Y el encargado de esa tarea es Juan el Bautista. Pero aparte, que no lo vamos a ver ahora, él hace la confirmación como rey bautizando. Él fue el destinado para bautizar a Jesús. Eso es tremendo. Entonces, para el mundo, un Juan, un don nadie, un verdadero fracasado, para Dios fue el más grande de los hombres, como profeta. Ahora, cuidado, y no seamos como los del mundo de estar calificando según lo que nosotros podemos ver, ¿no? Porque a veces sí somos así. Pruébate tú cómo tratas a alguien cuando ves que se baja de un buen auto, trae buena ropa, tiene buena educación, y cómo tratas a alguien que a lo mejor, pues, de manera sumamente austera y sencilla. ¿Cómo les hablas? Yo me doy cuenta que de repente le hablas de usted a esas personas y al otro lo tuteas. ¿Por qué? Muy sutil la diferencia, ¿no? Muy sutil. Entonces, la idea, pues, es ver el heraldo, que es Juan, ¿no? El heraldo del rey y su confirmación, que la confirmación no la vamos a ver el día de hoy, no va a alcanzar el tiempo. Y la idea es que veamos eso nomás. Juan el Bautista como hombre, como su mensaje, su ministerio, y no creo que veamos lo de la audiencia, pero bueno. Así rápidamente, vimos capítulo 1 y capítulo 2. En el capítulo 1, básicamente, acuérdate que Mateo fue escrito para los judíos, y él se enfocó tanto en demostrar las credenciales de que Jesús es verdadero y auténtico rey de los judíos, y el Mesías, o ungido, como le quieran llamar. Entonces, él demostró que según la genealogía de José y de María, Jesús es el verdadero rey. El verdadero rey. Entonces, por descendencia de sangre, ambas partes, él califica para ser el rey. Entonces, no hay ningún problema. Y en el capítulo 2 lo demuestra, bueno, aparte en el 1 demuestra por el nacimiento milagroso, ¿no? Y en el capítulo 2 habla porque Herodes, ¿qué tanta importancia no le dio y reconoció que Jesús sería el rey, que mandó matar a cientos de niños? Hubo una matanza. ¿Qué tan relevante no es que Mateo puso ahí un acontecimiento donde unos sabios del oriente que viajaron cientos y cientos de kilómetros de una travesía sumamente costosa y sumamente peligrosa para ir y encontrarse por una revelación de las Escrituras con el rey, siendo un niño, y se postran y lo adoran? O sea, son puras credenciales que dicen, Jesús es el rey, o el Mesías, como quieras. Y aquí en el 3 todavía sigue Mateo esclareciéndonos o confirmándonos que Jesús es el verdadero rey, ¿no? Ahora, sigamos hablando de Juan el Bautista. Si ven,
¿Se acuerdan quién eran los papás de Juan el Bautista? ¿Quiénes eran, Alicia? Elizabeth y Zacarías. ¿Y quién era Zacarías? Era un sacerdote que participaba en las actividades del templo, ¿no? Cuando tenían su... ¿Y quién era Elizabeth? Prima de María, nomás que el punto es que Zacarías y Elizabeth, ¿qué eran? Unos polluelos. Eran gente muy mayor de edad. Aparte, ella era estéril. Es decir, que aparte de ser estéril, ella, su ciclo reproductivo de ambos ya había cesado. Pero ¿por qué lo digo esto? A ver si lo puse. Vean lo que dice. Hubo en los días de Herodes el tetrarca, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, que es el papá de Juan, de la clase Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón, o sea, todo por descendencia, ¿te fijas? Se llama Elizabeth. Ambos eran justos. Justos no se refiere que eran justificados, sino rectos. Delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían un hijo porque Elizabeth era estéril. Ya ambos eran ya de edad avanzada, estaban muy viejitos. Ya pues no podían, era imposible. Humanamente era imposible, por eso lo está poniendo ahí, ¿no? Entonces, vemos más adelante, en un versículo diferente, dice, se lo voy a leer, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a Zacarías, y le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, que llamará su nombre Juan, y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. ¿Se fijan? Por su ministerio. No beberá vino ni sidra. ¿Qué significa eso? No beberá vino ni sidra. Es parte de ser asceta, pero hay una palabra que se usa mucho en la Biblia para este tipo de personas. ¿Cómo le llaman? Que creían que Jesús era eso. ¿Qué es? Un nazareo. Exactamente. Es alguien que los padres lo dedican a Dios. ¿Se acuerdan de alguien más en el Antiguo Testamento que haya sido dedicado a Dios? ¿Alguien que le recuerda a mí? Por lo greñudo. Y Sansón. ¿Y quién dijo? Exactamente. Samuel y Sansón. Exactamente, ¿verdad? Entonces, no habrá vino ni sidra. Prácticamente los padres lo consagraron. Es lo que estaban a entender. Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿Qué significa eso? Que será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo y desde el vientre? O sea, desde el vientre de su mamá, no él. ¿Qué significará eso? ¿No? Que eres escogido. Pues eres escogido. Pero creo que sí lo puse. Mira, hay dos palabras en la Biblia para hablar de la llenura. Y aquí lo que los carismáticos y pentecostales se equivocan mucho. Cuando tú lees Hechos y empieza, se usa mucho la palabra llenura para hablar de los apóstoles. Hicieron tremendas cosas por la llenura. Esa llenura es pimpleni en griego. Esa nunca aplica a nosotros. Nunca aplica a nosotros. Ni se nos pide que la busquemos. La que se nos pide que busquemos, donde viene Efesios, es plerón. ¿Sí? Y ambos son lleno, completo o controlado. Pero el pimpleni nosotros no lo podemos controlar. No es algo que se busca. Es algo que el Espíritu Santo hace de una manera extraordinaria para las personas. Ese no aplica a nosotros. Por eso es donde se confunden estas personas cuando leen la llenura y lo quieren aplicar con nosotros. No traigo aquí, a ver, rápidamente un versículo para que entiendan la diferencia. A ver, Hechos, por ejemplo, Hechos 4:31, que es cuando Pedro y Juan ante el concilio. Entonces mira, 4:31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Ese llenos es pimpleni. Algo extraordinario sucedió ahí. No es lo que nosotros, nunca se nos pide a los creyentes o a la iglesia el pimpleni, siempre es plero, ser llenos, controlados. Dice: no te embriaguéis con vino, antes de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Otra de pimpleni, por ejemplo, para que se entienda más o menos, 13:9, creo que aquí lo traigo. Es cuando Pablo comienza su primer viaje misionero.
Dice, entonces Pablo, bueno, Saulo todavía, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo enemigo, no cesaré de transformar, y expulsó el demonio que tenía esa persona. Fue algo extraordinario, esa llenura lo llevó a realizar la expulsión del demonio. Nosotros no hacemos esas cosas. Es simple. En cambio, Plero, por ejemplo, ¿te acuerdas en Ananías y Zafira? Hechos 5.3 creo que es este. 5.3, sí, Ananías. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Esa palabra llenó es Plero. ¿Por qué controló, influenció Satanás tu corazón? Eso sí nos sucede a nosotros. ¿Se acuerdan cuando escogieron a los, digamos, precursores de los diáconos? En Hechos 6.3. Dice, buscad pues, hermanos, de entre ustedes 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Ahí está, eso es de lo de nosotros. Ahí sí, ¿se fijan? Son las dos diferencias. Obviamente tú vas a tener tu Biblia y no vas a ver la diferencia porque la traducción pone lleno o llenura. ¿Verdad? Tienes que ir a un diccionario u otro tipo de libros para poder hablar de eso, ¿no? Nomás lo hice para que entiendan. Entonces, eso lleno, pimpleni, de Juan el Bautista es algo extraordinario que Dios hizo. Así es fácil. Bueno, y fue Nazareo. Ok, ¿qué más? Déjame. Bueno, en aquellos tiempos de la Biblia y Antiguo Testamento, cuando un rey o un gran comandante entraba a una ciudad, traía un gran séquito. ¿Saben qué es un séquito? ¿Sí? Una caravana de mucha gente, su ejército más los funcionarios, los lambiscones, los tránganas, todos esos que van ahí atrás de él, ¿no? Ah, bueno. Adelante de ese séquito siempre iba otro grupo y un heraldo. ¿Qué es un heraldo? Alguien que anuncia la llegada de ese rey o ese gran comandante que viene triunfando, que viene más atrás. Ah, bueno, y ese grupito que viene con él, ¿sí saben qué hace? Es como ahora, el día de hoy se usa igual. Va a venir el gobernador y ¿qué hace la gente? Vienen una caravana, pintan las aceras de amarillo, ahora sí vas a la barredora, barren las calles por donde va a pasar nada más, podan las áreas verdes donde va a pasar nada más. Ah, bueno, estos hacían lo mismo. Había ciertas carreteras, tapaban hoyos, quitaban las piedras para que los caballos no se tropezaran, había un tronco, lo quitaban. O sea, allanaban los caminos, preparaban los senderos. ¿Sí? Que es lo que dice, si te fijas acá en Mateo, dice en Juan, cuando el profeta Isaías dice, porque hablando de Juan, es de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto. Ya desde ahí, fíjate, 700 años antes, Isaías estaba profetizando sobre Juan y dijo, sí, va a hablar desde el desierto. Qué tremendo, ¿no? Y Juan ni sabía eso. Y dice, preparar el camino del Señor y enderezar sus sendas. O sea, literalmente sucedió, ¿verdad? La gente hacía eso. Pero espiritualmente Juan el Bautista no hizo eso, sino que por medio de su mensaje él preparó el camino al Señor y enderezó las sendas. Por medio de su mensaje corrigió los corazones para que pudieran recibir al rey que venía. ¿Sí se fijan cómo está todo? ¿Cómo se arma? O lo compliqué más. ¿Sí se entendió? Entonces, ahora ponte a pensar cómo estaba la situación en ese tiempo, los judíos, los israelitas más bien. ¿Cómo estaban, no? Habían pasado 400 años. No sabían nada de Dios. Y durante esos 400 años no hubo profetas, pero hubo imperios que los conquistaban, los humillaban. Hubo muchas revoluciones de entre ellos mismos peleando contra los imperios y mucha guerra civil entre ellos. Hubo muchas matanzas. Hubo muchos conflictos en esos 400 años. En 400 años te estábamos hablando que serán de 6 a 7 generaciones que pasaron. Y en eso llega un sujeto que no es popular, que casi nadie lo conoce, que no tiene credenciales, no tiene títulos, es un don nadie. Y no se aparece en el templo, no busca las autoridades, no tiene relación con el sumo sacerdote, sino que se aparece lejos de kilómetros de Jerusalén, en un desierto, con una vestimenta rústica, que al día de hoy podría decir, parece indigente, con una barbota, sus greñas nada acicaladas, no usaba acondicionador, ¿sí? Bronceado, tostado, sudoroso, no creo que sea muy higiénico haya sido Juan, delgado, y empezó
con un mensaje bien cortito, muy breve, con un solo tema, y bien conciso y demasiado directo. Imagínate, ¿qué pasaría imagínate si tú fueras judío? ¿Qué hubieras pensado si de repente aparece alguien así? ¿Lo irías a escuchar o qué loco? Pues así pasó a ellos, imagínate, ponte en el lugar de ellos. Pero ellos, más sin embargo, estaban esperando el anuncio del Mesías. ¿Y cómo fue el mensaje? Como te dije, fue sencillo, fue un solo tema, pero era contundente, directo y sin reservas. ¿Sabes cuál era su mensaje? ¿Cuál era? ¿Mande? Sí, en el versículo 2 del capítulo 3 dice, diciendo, bueno, arriba dice, Juan el Bautista predicando, que la palabra ahí predicando no es así como la que usamos nosotros para predicar, es proclamando en el desierto. O sea, ¿por qué se fue al desierto? ¿Por qué no lo hacía acá? Diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca. Ese era su tema, ¿no? Imagínate el mensaje y la actitud y la apariencia, cómo no va a haber sorprendido a los judíos. Y especialmente la élite religiosa. Tú sabes cómo eran los escribas, los fariseos, los saduceos. Eran gente de pompa, que se creía sumamente espiritual. Entonces, de repente un sujeto que no tiene relación con ellos viene y me habla de arrepentimiento. Y deja tú, más adelante, ¿qué pasó? ¿No los insultó acaso él? ¿Cómo les dijo a los líderes? Los vio venir, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién hace eso? No. Acuérdate que los israelitas eran sumamente orgullosos de su religión y de su nacionalidad. Y el día de hoy siguen igual. Siguen igual, ¿no? Ellos se consideran la élite del mundo. Y en cierto modo tienen razón. Son el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Pero ellos, aparte de saber, tenían demasiado orgullo por ser el pueblo escogido de Dios. Sabían que eran descendientes de Abraham. Y ellos que pensaban que por el simple hecho de ser descendientes directos de Abraham, o sea, ser judíos, ya eran salvos. Tenían la salvación asegurada. Ellos tenían un concepto de su religión y de su nacionalidad muy alto y erróneo. ¿Qué pasó, Tony? Bueno. No, y además, recordando que en esos 400 años de silencio que fue antes de que empezara a tener toda esta información de Juan el Bautista y de Jesús, en ese tiempo pues hubo mucha lucha de poder por parte de las mismas personas que estaban dentro de los fariseos, ¿no? De los religiosos. Exacto. Incluso al tal punto de que había tanta perversión o tanta lucha política entre ser sumo sacerdote o ser de los importantes, que se había perdido la línea adecuada que Dios había estipulado para que alguien fuese sacerdote. Por lo tanto, los que estaban ahí arriba, como los religiosos, eran personas que ya habían tergiversado incluso las ordenanzas del Señor para estar ahí. Eran personas que realmente, podríamos decir, no eran muy calificados para estar en ese lugar de religiosos. Así que nos habla un poco de cómo eran estas personas que estaban luchando más como por el poder. Cuando era toda esta lucha, ¿no? Que también están los diferentes Herodes, que es como los títulos que había por los que habían luchado por los lugares de ahí de Palestina. Exacto. Sí. Ya estaban muy corruptos los israelitas, ¿verdad? Los judíos, perdón. Estaban muy corruptos ya. Pero es verdad que ellos fueron escogidos por Dios como el único pueblo del Antiguo Testamento. Acuérdate que en el Antiguo Testamento solamente a ellos Dios se les reveló. Durante todos los miles de años, nada más al pueblo escogido Dios se representaba. Imagínate el resto del mundo en tinieblas. Durante miles de años se fueron al infierno. Solamente la gente que tenía relación y que escuchaba el mensaje por medio de los judíos. Pero ellos eran la única luz que existía en el mundo. Entonces obviamente llega un punto donde ellos se sintieron así como que somos el pueblo escogido. Ellos sí, pero se envanecieron. Eran los únicos que sabían y podían adorar a Dios. Nadie podía adorar a Dios. La única manera hacer prosélito, ¿sí sabes qué es prosélito? O sea, convertirte al judaísmo. Y de esa manera podías tener acceso. Pero de la otra manera era imposible. Te mataban, no podías acercarte al templo. Solamente los judíos, o sea, qué orgullo. En realidad es un orgullo, ¿no? Ellos eran los únicos durante miles de años que tenían la verdadera religión, la correcta, ¿verdad? Y solo Dios a ellos se les manifestaba, es tremendo. Solamente a ellos. Entonces, obviamente, pero se desviaron y cayeron en una soberbia y en un orgullo nacionalista y religioso, ¿verdad?
Entonces, por eso, el mismo Juan el Bautista en 3:9, ¿cómo les dice? No pienses decir dentro de ustedes mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún desde las piedras, ¿no? Diciendo, hey, no confíes nada más porque eres descendiente de Abraham, ¿no? Eso no te salva. Eso es lo que le están diciendo a él, ¿no? ¿Y ustedes creen que nosotros, aplicándolo al tiempo de nosotros, podamos caer en alguno de ese tipo de orgullo nacionalista o religioso, o esa confianza desmedida que tenían ellos? ¿Podemos tener algo de nosotros así? ¿Ustedes creen? ¿Mande? Por ejemplo, el día de hoy hay muchas personas que se consideran salvas, creyentes o cristianas, solo porque asisten a una iglesia evangélica. Yo he visto a algunas personas, aún jóvenes, que no son creyentes y les ves en el Facebook, soy cristiano. Bueno, ya ves que viene la opción de que pongas ahí tus datos, ¿verdad? Cristiano. Y yo, cristiano, ¿no? Se consideran cristianos porque han venido a la iglesia, ¿no? O porque tienen la religión, o porque se han bautizado, algunos hasta porque se han hecho miembros, o porque tienen ministerios, creen que son salvos. Y no todos los que hacen eso son salvos, ¿sí o no? ¿Sí? Hay muchas personas dentro de las iglesias que no son personas redimidas, que son personas que están confundidas o que fueron engañadas con un evangelismo fácil o un credulismo simple. ¿Sí se entiende eso? ¿Sí? O sea, ese es el peligro de enseñar muy light o discipular muy light. Podemos conseguir adeptos, pero no convertidos. Ese es el problema. Como dice Manuel, simpatizantes, pero no convertidos. Ese es el peligro de diluir un poco la enseñanza. Bien peligroso es eso. Por eso no cualquiera debiera discipular. Ojalá todos discipuláramos, pero no cualquiera. ¿Sí? Por eso abunda la religiosidad, la hipocresía y la falta de cambio en algunas personas de la iglesia. ¿Viste lo que dije? Por eso abunda la religiosidad, la hipocresía, la falta de cambio en algunas personas dentro de la iglesia, ya que nunca han nacido de nuevo, nunca han recibido el Espíritu Santo y nunca han experimentado especialmente Él. ¿Cuál es el mensaje de Juan? El arrepentimiento. Estoy hablando gente dentro de la iglesia. Ahora, ponte a pensar, ¿acaso no te pasó por la mente que Juan estuviera loco? O sea, si a mí me dice el Señor, si me apareciera, me dice, Antonio, dentro de 400 años quiero que vayas y le hables a la gente que ya viene el Mesías, ¿no? Pues yo me preparo y a ver qué les digo, cómo le voy a predicar, con quién me voy a dirigir de los judíos, ¿no? Este amigo se aparece en el desierto, ni siquiera se preparó la vestimenta. Ya es que nosotros aquí pedimos que vean. Yo no me he visto así en la semana, ¿no? Me he visto así porque es domingo, porque es el día del Señor. Entonces, y abrupto, tosco, poco diplomático. Y un ser mensaje sobre un tema que es bien radical. ¿Sí me explico? ¿Qué dijeras tú? Juan, así no son las cosas, tienes que ser más diplomático. Invita a comer al sumo sacerdote, háblale suavecito, con política, no insultes, no agredas. La predicación no es para eso, diríamos nosotros, ¿verdad? Pero el Señor le dijo, no, háblales así, porque eres profeta, así háblales. ¿Sí? El punto es que dice, bueno, pero Juan, es que Juan el Bautista, pues, es un ermitaño, es ascético, extremista este amigo. ¿Qué empezó Jesús a predicar? ¿Cómo empezó? ¿Qué temas predicaba notoriamente más Jesús? ¿Cuál crees? ¿Cuál crees que eran los temas que predicaba Jesús? ¿Sí es este? Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Es decir, que este tema pertenece al evangelio, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Así que, ¿qué? Arrepentidos y creer en el evangelio. Es decir, el tema de arrepentidos y el tema de creer es parte del evangelio. No existe evangelio sin arrepentimiento. Así te la pongo fácil. Entonces el mismo Jesús predicaba de lo mismo. ¿Sí? Es más, mira este. ¿Te acuerdas que tuvo una discusión con los judíos? De hecho, ahí por eso les responde, les contesta Jesús, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y no está hablando de cuestión física, está haciendo una metáfora.
No existe la gente sana espiritualmente. Todos estamos enfermos. Por eso dice, no he venido a llamar, lo relaciona con esto, a gente recta, sino a pecadores al arrepentimiento. Porque todos somos pecadores, pero el problema es proceso de arrepentimiento. Te fijas, el tema reiterativo de Jesús, el arrepentimiento. Dices, bueno, pero es que era Juan y Jesús, él puede predicar lo que quiera. ¿Sabes qué hacían los discípulos? Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintieran. Es más, cuando empezó la iglesia cristiana, ¿cuál fue el primer sermón que se predicó? Hechos 2:38. Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes. Así empezó el tema de Pedro, ¿no? Pablo, no lo traigo ahí, pero Pablo, cuando empezó, dice, cuando Pablo ya es encarcelado, que es con testigos falsos, cargos falsos, y lo llevan a Roma, ¿sí? Y está delante de mucha gente, les dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, Jerusalén, en toda Judea, y a los gentiles, o sea, a todo el mundo le he predicado, que se arrepientan y que se conviertan a Dios. Ese era el tema también de Pablo. Y se lo estaba diciendo ahí en el aerópago ese, donde estaba siendo enjuiciado, donde estaba el emperador y la pompa romana. Le estaba predicando de arrepentimiento. ¿Cómo se le ocurre? ¡Qué falta de tacto! ¿Sí o no? ¿Se acuerdan que yo siempre les pongo el ejemplo que cuando recién llegué a Mochis, venía a una iglesia, pues una iglesia que no estaba muy firme en la doctrina, y el libro de varones que estábamos llevando era, ay, se me olvidó, ¿cuál era la lista? El autor que te gusta. ¿Cómo se llama? Sí, pero ¿cómo se llama? 40 días con propósito, sí. Y me acuerdo que los varones estábamos estudiando y me encantó el libro. Entonces, pues, muy sabelo todo llego yo y se lo recomiendo a todos los de la iglesia. Ahí, y en eso me agarra el pastor y me dice, ¿qué estás haciendo? Ese libro no es bueno, ¿cómo no? Le digo. Lo típico que cuando no sabemos, para mí fue de gran ayuda, todavía le contesto yo, no es soberbio. Me dice, dime dónde habla del arrepentimiento. Ni cuenta me había dado que no hablaba, que no tenía discernimiento. Cuando eres bebé y crees que sabes mucho, no, pues no hablas. Lo dejé recomendar y lo tiré el libro ese, ¿no? ¿A qué voy con eso? ¿Qué entiendes por credulismo fácil? No sé si es pleonasmo eso. Credulismo fácil. ¿Qué entienden por credulismo fácil? ¿Alguien con opinión? ¿No? Mande. Creer lo primero que se te viene información sin investigar, sin averiguar qué es. Está relacionado, claro que sí. Es el hacer creer de una manera simplista, fácil, un evangelio diluido. Es hacer creer que hay un evangelio sin costo. Es creer que hay un evangelio sin ningún requisito. Se reduce a una simple creencia, a una simple fe sencilla, sin un marco de referencia. ¿Sí me explico? Eso es el credulismo, y es aplicado al evangelio, obviamente, al mensaje. Y ocurre mucho el día de hoy. Dios tiene planes maravillosos para tu vida. Acepta a Jesús en tu corazón. Ninguna de las dos cosas las encuentras en la Biblia. Eso de acepta a Jesús en tu corazón es tan romántico, tan bonito. ¿Dónde viene? Sugel Michelet tiene un sermón donde 8 razones donde eso no viene en la Biblia, donde no es bíblico, algo así dice Sugel Michelet. Mira, John MacArthur dice, ¿sabes cuáles son los peligros de un credulismo fácil? Bueno, la predicación superficial, esa bonita, esa que te hace cosquillitas en el oído y te encanta. Cuando se baja el predicador le dice, qué bonita estuvo la predicación esa. No hay predicaciones bonitas. No sé por qué la gente dice eso. Entonces, ese tipo de predicación que no se enfrenta con el hecho terrible de la pecaminosidad y culpabilidad del hombre. ¿Sí? Esa predicación que no toca el corazón. Tiene que tocar. Tiene que, como dicen vulgarmente, que es incorrecto porque se oye mal del predicador, tiene que raspar. ¿Sí? La predicación es intencional. No está bien, se tira pedradas. No, es una ilustración para que entiendas lo que te está queriendo decir el mensaje. ¿Sí? Por eso tenemos una gran cantidad de profesores de fácil palabra que no dan ninguna señal de regeneración, aún los mismos profesores. Ahí voy, Tony. Charlas de salvación por gracia, fíjate, usan la palabra gracia, usan un evangelio que habla de la gracia, pero no manifiesta ninguna gracia en sus vidas.
declaran a voces que son justificados por fe solamente. Teológicamente está bien, pero no recuerdan que la fe sin obras está muerta. ¿Sí? Tolio, ¿me levantaste? Sí, no recuerdo de quién lo escuché, y seguro de quien lo escuché ya lo había escuchado otra persona, pero él decía que los pastores son llamados a predicarle a las ovejas, no a entretener a los carneritos. Pues sí. Y es bien interesante pensar que pues cuando nosotros vemos las ilustraciones que tenemos en el Nuevo Testamento de las predicaciones que se hacían, habitualmente estas personas que estaban predicando terminaban siendo atacadas. Muchas veces querían matarlos a ellos por la predicación que habían dado del Evangelio, porque habían llamado al arrepentimiento, querían desprestigiar su ministerio por su tipo de predicación. Entonces nos habla de que seguramente al llamar al arrepentimiento eran muy directos respecto al mensaje que estaban dando. Y lo digo porque estamos viviendo en una época de ser diplomáticos, en el cual uno debe ser muy cuidadoso de no lastimar o no mencionar algo que puede incomodar a otra persona, porque ahora hay tantas preferencias que, cuidado, hay que ser diplomático, y esto aún dentro del marco o del círculo cristiano. Sí. Y no estoy hablando de que el mensajero tiene que ser grosero, soez, o usar palabras antisonantes, o humillar a la gente, no, con su forma de ser, no estamos hablando de eso, ¿no? Pero que el mensaje, no diluirlo. Y mira, de hecho aquí Santiago te dice que ¿te sirve de algo una fe sin obras? Y mucha gente cree que habla de obras de servicio social, obras de caridad. No, habla de todo. ¿Esa fe le podrá salvar? Es una pregunta retórica. La respuesta es no. Bueno, pues, si una fe no tiene obras, está muerta. Y dentro de esas obras es el arrepentimiento. Y tiene incluidas muchas obras, porque está en plural, pero una de ellas es el arrepentimiento. Pero no son nuestros enemigos. Dicen, ¿ves? Obras. Le estás poniendo obras a la fe. Ahorita voy para allá. Ahorita te voy para allá. Mira, por ejemplo, este teólogo que le encanta mucho a Josimar, ¿verdad? Schaffer se llama, es broma, para los que yo sé que sí entendió. Señala que la palabra arrepentimiento, fíjate, para que tengas cuidado, qué libros compras, qué comentarios lees. No se encuentra en el Evangelio de Juan, y es cierto. Y aparece en Romanos nada más una vez. Hizo notar que también en Hechos 16:31, el famoso pasaje del carcelero, ¿te acuerdas? ¿Dónde dice que hay que arrepentirse? No se lo dijo. Entonces, el arrepentimiento es una obra de la gente que tenemos esta doctrina, le enseñamos y le inculcamos a la gente. Qué tremendo, ¿no? Fíjate lo que llegan, los argumentos que dan. La Biblia de estudio, esta que le gusta mucho a Tony, de Jesse Wright más bien, contiene una sinopsis de doctrina que incluye el arrepentimiento como una adición falsa a la fe. Es decir, que nosotros estamos adicionando a la fe, pero es falso, porque la Biblia no lo enseña, según esto. Y es una Biblia de estudio que fue famosísima. ¿Sí? Otro maestro muy influyente dice, la Biblia requiere arrepentimiento para salvación, pero arrepentimiento no significa apartarse del pecado, ni un cambio de conducta. El arrepentimiento bíblico es solamente un cambio de mente o una actitud respecto a Dios y a Cristo. Es decir, para ellos arrepentimiento es que cambie tu manera de pensar sobre Dios, es todo. ¿Sí entiendes? Qué sutil es el error. Cuidado, ¿no? Esa no es la clase de arrepentimiento que predicaba ni Juan, ni Jesús, ni los discípulos, ni los apóstoles. No, para nada. El Evangelio del Señor es tanto un llamamiento a abandonar el pecado como una invitación a la fe. Siempre arrepentimiento y fe van juntos. Por eso no es una obra. Una fe sin arrepentimiento o un arrepentimiento sin fe no funciona. Es un ingrediente, es parte de lo mismo. ¿Sí? Desde su primer mensaje hasta el último, el tema del Señor Jesús era un llamado a los pecadores al arrepentimiento. Y esto no quería decir solo que cambiaran su manera de pensar respecto a quién era Él, sino también que se aparten del pecado y de su yo para seguirle. ¿Sí? Mira, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que ya lo tenían, no sé por qué no lo entendían. Mira, ve la expresión. Acuérdate que los judíos son muy, ¿cómo se puede decir? Muy expresivos, abren mucho sus emociones, sus sentimientos, afloran mucho, ¿no? Son muy, el día de hoy un sinaloense diría son muy dramáticos o pancheros, dirían, ¿no? Pero es que así son, la verdad. Fíjate cómo lloran, cómo se lamentan, pero ve las expresiones que la Escritura usó. Rasgar vuestro corazón, ¿qué te viene en la mente? Rasgar, o sea, es así un dolor, una determinación, rasgar. ¿Por qué? Eso es arrepentimiento. No es, ya cambié la manera de pensar.
Oh, ese es el arrepentimiento. Rasgar vuestro corazón y vuestros vestidos. Porque ellos externamente, una manera de manifestar el arrepentimiento es que rasgaban sus vestidos y se echaban cenizos en la cabeza, ¿sabes? Arrancaban el cabello, o sea, externamente. Y convertidos, ve cómo lo relaciona. Vas a o sea, hay un dolor, hay una contrición interior y la conversión. No es nada más un cambio mi manera de pensar, no, hay un cambio radical. ¿Sí? Zacarías, eso es Joel. Zacarías dice, así ha dicho Jehová, volveos a mí, dice Jehová, y yo me volveré a ustedes. Volveos. Siempre hemos dicho, es un cambio de 180 grados. Es un cambio que, ¿cómo es? Si yo iba para acá, 180 grados es para acá. ¿Qué es? ¿Es un cambio qué? Radical, pero absolutamente. Absoluto. No hay, no, parece que sí. Está cambiando. Parece que sí. No. ¿Es o no es? Es notorio. Porque es una obra del Espíritu Santo. Por eso no es una obra, ya lo dije, es un don de Dios. Es un don de Dios el arrepentimiento. Tanto el de salvación como el que continúa toda la vida. Bueno, traigo varios versículos más. Rapidito. Bueno, vienen muchos versículos del Nuevo Testamento. Aquí están Hechos, ¿verdad? Manda, es una orden. Manda a todos los hombres que se arrepientan. Está ligado siempre a la fe que salva. Siempre está ligado. ¿Verdad? Bueno, ¿de dónde viene la palabra arrepentimiento? Así rápidamente, metanoia, que es la palabra en griego, que es la unión de dos palabras, ¿verdad? Que es después y entender, hay una reflexión después, hay un cambio muy notorio después de conocer el verdadero evangelio y tener la fe verdadera, hay un cambio después posterior, por eso hay ese cambio tan radical, hay un cambio de propósito en la vida de esa persona, cambia totalmente, ¿sí? ¿Te acuerdas que cuando inició la iglesia cristiana, Pentecostés, y se levantan los 120 y empiezan a predicar? Acuérdate que eran miles de judíos que venían de todo Asia, parte de Europa y parte de África, y llegaron a Jerusalén a la fiesta. Eran miles que hablaban diferentes idiomas, por eso hablaban en lenguas. Pero ve lo que pasa. Lo puse al oír esto, o sea, la predicación, se compugieron. O sea, hay un dolor genuino. Por eso la culpa correcta es buenísima. Debemos de sentir culpa correcta, ¿no? Porque los psiquiatras los psicólogos estaban así que no. Se compugieron de corazón por la culpa y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué haremos acá? O sea, ya entendí, pero ¿qué necesito hacer? Pues arrepentirte. Ahí está la clave, arrepiéntete. Y entonces la única manera de obtener perdón, porque arrepentimiento y fe van unidos, están ligados. ¿Verdad? ¿Comentarios hasta aquí? ¿Comentarios? Por eso era tan importante el tema de Juan el Bautista, decírselo a la nación judía para que entendieran, porque ellos necesitaban arrepentirse, porque estaban viviendo un tiempo de rebeldía, soberbia, orgullo, estaban robando en el templo, estaban haciendo mercadería con la religión, como dijo Tony, el sumo sacerdote no le correspondía ser sumo sacerdote, todo era por influencias, tráfico, ¿me explico? Conveniencias que ahora tú llegas, de hecho nomás debería haber un sumo sacerdote y había varios, estaban distorsionando todo, ¿no? Entonces le dice el Señor a Juan el Bautista, háblales fuerte, no pasa nada. Entonces, por eso no es una obra, aquellos que nos atacan, no es una obra porque el arrepentimiento es un don de Dios. Es mi responsabilidad buscarlo, pero Dios lo otorga, es un don. De hecho, hay el peligro, ¿no? Porque esos que confían, cuando has compartido el evangelio a alguien y te dice, no, más adelante ya me voy a arrepentir. No, tú no lo puedes decidir. Búscalo desde ahorita, tú no puedes decidir arrepentirte. ¿Quién sabe si Dios te lo va a dar? También muchos confunden, el pastor Brian lo ha comentado en ocasiones, y a mí me ha pasado, que compartes el mensaje con una persona que está caminando muy mal y te dice, espérate, ahorita no puedo ir a la iglesia. Voy a poner en orden mi vida, voy a dejar las drogas, voy a arreglar mi matrimonio, lo que tú quieras, y luego busco si no.
Es simultáneo, o sea, arrepiéntete y ven. ¿Me explico? No es, mucha gente cree que el arrepentimiento es una invitación a primero poner en orden mi vida y luego ya vengo a la iglesia y me congrego, sigo a Jesús. No. Y como te digo, el arrepentimiento involucra el intelecto, mis emociones y mi voluntad. Las tres áreas tienen que estar forzosamente. Si no, no es arrepentimiento, simplemente es un remordimiento, como el que le pasó a a Judas, digo, perdón. Ya estoy haciendo apóstata a Juan. Judas, ¿no? Que tuvo un remordimiento. O como Caín. Sienten culpa, puede sentirse muy mal. Pero la culpa no es en sí arrepentimiento. Pero el arrepentimiento tiene que tener culpa. La gente puede llorar, eso no es arrepentimiento. Pero el arrepentimiento sí puede involucrar muchas veces llanto. Puede. Pero sí tiene que haber una contrición. Entonces involucra mi manera de pensar. Mis emociones se ven afectadas por lo que yo estoy pensando. Y esas emociones, junto con el pensamiento, canalizan un cambio en mi voluntad. Por eso hay ese cambio. Esa persona que dice, no puedo cambiar, es que no puedo obedecer lo que dice aquí la palabra. Caramba. Pues está a pensarse, ¿por qué no puedes? Una cosa es que haya lucha, obviamente, pero ¿por qué no puedes? No, es que mi marido, mi hijo, mi hija, mi mujer, mi trabajo, caramba, pues, por eso es arrepentimiento. Rompes con todo, hay un cambio, hay un paradigma aquí que se rompe totalmente. ¿Sí? ¿Comentarios? Ya para terminar, déjame ver. Y bueno, lo vamos a ver más adelante, pero no voy a mencionar que la gente venía a bautizarse, que era mucha gente, empezó a tener mucho éxito en ese sentido Juan el Bautista, porque venían todos los alrededores, viajaban distancias grandes nada más para que ir a bautizar por Juan el Bautista. Entonces los líderes empezaron a hacer lo mismo, y él a ciertos líderes los acusó y les dijo, generación, fíjate nomás, qué tacto, generación de víboras, ¿quién les enseñó a oír de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, externamente el arrepentimiento es visible, hermanos, hay que entenderlo. No se vale decir, sí, es que yo sufrí mucho, pero es acá adentro, ustedes por eso no notan. No, pero hay una evidencia, hay un cambio en ti que dice, este amigo está arrepentido, se nota. Tiene que haber una evidencia externa, forzosamente. Y cuidado de aparentar algo, tampoco, ¿no? Cuidado de aparentar algo, ¿no? Por ejemplo, así rapidito, en Mateo 21-28, si buscan buscarlo, Mateo 21-28, para terminar ya. Mateo 28, una parábola que el Señor Jesús, cuando está hablando con esta gente, los principales sacerdotes y con los ancianos, está hablando con ellos y mira lo que les dice. Porque le cuestionan con qué autoridad hace todo eso. Entonces les dice el Señor, en el 28, ¿pero qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. ¿Nunca te has preguntado por qué no menciona 3? MacArthur tiene una respuesta a eso. Dice, se acercó el primero y le dijo, hijo, ve a trabajar a la viña. Y contestó y le dijo, no quiero. O sea, renuente, radical. Pero después cambió de parecer y fue. Dice, al acercarse al otro, le dijo lo mismo. Y él le respondió diciendo, sí, señor, ya voy. Pero no fue, ¿no? ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? ¿Cuál hizo la voluntad del Padre? ¿Cuál de los dos? El que obedeció, aunque al principio dijo que no, ¿verdad? Al admitir, y fueron los mismos judíos los que le contestaron al Señor Jesús, ¿no? O sea, ¿quién realmente se arrepintió? El que obedeció. ¿Cuál es la evidencia del arrepentimiento? La obediencia. Podemos ser renuentes temporalmente, pero tiene que haber un fruto al poco tiempo. Tiene que haber una evidencia. Acuérdate la característica, por ejemplo, mira de Juan 2:3, te lo voy a leer rápido, no lo busques. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo saben que esa persona es cristiana? ¿Cómo sé yo que tengo una relación verdadera con Cristo? Y viene, si guardamos sus mandamientos. No estamos hablando de perfección. El fruto, la evidencia de un arrepentimiento es obediencia. Está relacionada con la fe.
Vamos. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a dejarlo hasta aquí. Y después